Nos encontramos esta semana en la Universidad de AFIT. En compañía de su biblioteca, estamos siendo los anfitriones del primer campeonato de simulaciones Jubro con estudiantes de las diferentes carreras y disciplinas. Este campeonato le ha dado la oportunidad a 5 equipos de probar sus habilidades de negocios, de gestión, de producción, de marketing y gestión humana en un ambiente real y compitiendo unos contra otros. Estamos disfrutando muchísimo de esta experiencia y agradecemos al equipo de la Biblioteca de AFIT por su colaboración y apoyo. Agradecemos a los estudiantes por su participación y su compromiso y a los profesores por su interés en el usar estas herramientas de gamificación en el desarrollo de sus clases. Acabamos de finalizar aquí en Medellín, junto con la Universidad de AFIT, el primer Jubro Business Experience Colombia, una competición que llevó a los estudiantes de la Universidad de AFIT a probar sus habilidades y sus capacidades a través del simulador de negocios de Jubro. 5 equipos multidisciplinares de estudiantes se midieron a través del simulador con la guía de 3 jurados, 3 docentes de la Universidad de AFIT, los cuales no solamente estuvieron pendientes del proceso técnico empresarial, sino también del desarrollo y aplicación de habilidades blandas que se permiten evaluar a través de un tipo de ejercicio de simulación. Lo que van a ver a continuación es la experiencia a través de los ojos de los estudiantes y de los docentes de esta competición. Mi nombre es Laura Zavala, enseño 2 materias, una es Introducción a Estudios Internacionales y Teoría de las Relaciones Internacionales en el área de Gestión Global de la Universidad EAFIT. De la experiencia Jubro quiero resaltar la emoción que se vive en el aula de clase durante la simulación. Uno puede observar un gran compromiso y un alto nivel de engagement por parte de los estudiantes con la actividad y con todo el proceso de toma de decisiones que está sugerido en la plataforma. Entonces se genera una dinámica muy activa donde el estudiante es el centro del proceso del aprendizaje y acabamos de vivir una gran experiencia donde tenemos, por ejemplo, uno de los equipos haciendo un análisis detallado de qué aprendieron, qué errores cometieron y qué hicieron bien durante la simulación. Soy Sergi Casals y estoy de profesor en la Escuela de Administración en el área de gestión global y la materia que dicto es gestión intercultural. Se me ocurre que podría ser tanto como un proyecto final de un curso o incluso de una manera más coordinada con otras materias, un proyecto como longitudinal a lo largo del semestre en colaboración con otros profesores de otros cursos, pues que obviamente exigiría estar coordinados en cuanto a qué contenidos se le ofrecen para que puedan avanzar en el proyecto de forma adecuada. Bueno, yo invitaría a otros profesores a que exploraran las posibilidades que hay, que exploraran las simulaciones que están disponibles y las facilidades que presentan en cuanto al acompañamiento de los estudiantes, en cuanto a la retroalimentación y en cuanto a la cantidad de aspectos que se pueden aprender y se pueden abordar a partir de los elementos contenidos en la simulación. Mi nombre es Ana Sofía Willes, estudio negocios internacionales en 6º semestre. Mi nombre es Valeria Restrepo, estudio negocios internacionales en 8º semestre. Mi nombre es Miguel Pimiento, estoy también estudiando negocios internacionales y estoy en 7º semestre. Yo soy Miguel Ángel Hoyos, al igual que mis compañeros estudio negocios internacionales y estoy en 5º semestre. Me llamo Natalie Restrepo, estudio negocios internacionales en 8º semestre. Las expectativas que al menos yo tenía era que íbamos a manejar una empresa en un ambiente seguro en la que íbamos a poder como interactuar en equipo y no solamente eso, sino solucionar problemas que se generaran con la empresa o hacerla crecer, etc.
Para mí fue, pues tenían las expectativas de que iba a ser más rudimentario, entonces que iba a ser de pronto no algo tan, pues tan real, que se sintiera tan real. Entonces me sorprendió, realmente. Bueno, yo creo que el hecho de que cualquier decisión tenía un impacto muy significativo en la empresa. Entonces eso requirió mucho análisis al detalle y nosotros poder ver, listo, vamos a decidir esto, pero en el segundo cuarto del año, cómo se va a ver. Fue una experiencia realmente retadora gracias a eso y nos hizo saber comunicarnos entre todos. La verdad, a mí me gustó que se sentía como si fuera una experiencia, pues como si estuviera pasando en realidad, porque podíamos ver el progreso de los otros equipos, entonces podíamos comparar su revenue, el profit, me pareció muy chévere eso. Y agregando eso, o sea, siento que así es en la vida real una empresa, o sea, ya no estamos en los años en que uno mismo hace la hoja pues de profit and loss, o sea, normalmente las empresas tienen es el dashboard y uno se mete de acuerdo a eso toma las decisiones. Entonces me gustó eso, que se siente es real, no como de pronto desconectado de nuestra... Que se animen porque van a descubrir tal vez un gusto que no sabían que tenían y también porque van a tener que resolver tal vez bajo la presión del tiempo y otras variables como estos problemas. Entonces van a ver cómo se les ocurren ideas y realmente cómo funcionan en un ambiente tenso en el que se tienen que tomar decisiones que van a tener un impacto real. Que al final del día sí es en la vida real, ¿cierto? O sea, uno tiene múltiples variables, corto tiempo, entonces es una experiencia muy realista. Que en su momento, cuando terminaron la simulación y aún quedaba tiempo, no fue como que nos desconectamos y chao, sino que se pusieron a hacer un ejercicio de apropiación del conocimiento. Es decir, empezaron a analizar entre ellos qué aprendimos, qué hicimos bien y qué errores cometimos. Y eso para mí fue mind blowing. Fue como, esa es la cereza del pastel del proceso del aprendizaje. No es simplemente vengo, estoy, participo, sino reflexiono y apropio lo que hizo. Entonces, darles una mención muy especial por cómo participaron y cerraron el proceso y cumplieron con el ciclo. Queremos agradecer a la Universidad de AFIT, no solamente al Centro Cultural y a la Biblioteca por todo el apoyo que tuvimos para el desarrollo de esta experiencia, sino también de la disposición de la planta docente para llevar a cabo con éxito esta experiencia.